Buenas tardes, el día de hoy explicaré junto a mis compañeras Nicola Hernández y Luis Ortega el origen, las características, los autores y las obras más representativas del creacionismo, uno de los movimientos del vanguardismo literario. El creacionismo literario fue iniciado por el poeta chileno Vicente Huidobro y el poeta francés Pierre Reverdy al principio del siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial. Aunque hubo disputas respecto a su fecha de inicio formal, el poeta chileno Huidobro, iniciador del movimiento, llegó a Europa en 1916 para establecerse en París. Allí publicó junto a su amigo Francis Reverdy la revista Nord-Sud en 1917, donde se exponían las bases del creacionismo. Pero dado que el movimiento gozó de mucha popularidad en la época, surgió la disputa entre ambos poetas respecto a quién había sido realmente el fundador de su estética. Esta polémica duró casi 50 años, hasta que el poeta Braulio Arenas, preparando una edición de las obras completas de Huidobro que publicó en 1964, dio con una edición argentina del poemario El espejo de agua de Huidobro, fechada en 1916, 2 años antes de su publicación en Madrid, confirmando así al chileno como el padre del creacionismo. El creacionismo surgió en pleno auge de las vanguardias literarias en Europa y América Latina, cuando los artistas apostaban por alcanzar libertad y autonomía creativa que nunca antes se había visto. Esto incluía apuestas muy diversas, como los intentos por reproducir el contenido onírico del surrealismo, acabando así con la estética realista. Se trataba pues de un momento de explosión artística y de mucho deseo de experimentación formal. Era fruto, entre otras cosas, de la aparición de discursos nuevos como el psicoanálisis, además de la fe en la ciencia. Simultáneamente se había dado la formalización de la lucha libertaria de los movimientos de clase obrera, como el anarquismo o el comunismo. Este espíritu se mantuvo intacto hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, el conflicto cobró muchas vidas y cuestionó la existencia del ser humano. Los avances de la industria de armas hicieron estragos de manera masiva. Además, en este periodo también ocurrió la famosa Revolución de Octubre, también conocida como la Revolución Bolchevique y como la Gran Revolución Socialista. Los bolcheviques eran partidarios de la implantación de la dictadura del proletariado, teorizada por Carlos Marx, y de la unión de obreros y campesinos como fórmula para conseguir la destrucción del zarismo y la conquista del poder. Esto hizo que la sociedad se fracturara en dos bandos bien diferenciados. Además, la burguesía cada vez era más opulenta y el proletariado cada vez más débil. Aunque el propósito principal de las vanguardias era renovar radicalmente el arte, el creacionismo se distinguió de los demás movimientos en que nunca pretendió abolir la razón humana de la creación poética. Huidobro criticaba el automatismo de los surrealistas, en el que escribían sin pensar en lo que salía, aunque no negaba la importancia del inconsciente. En lo que sí coincidía el creacionismo con las otras vanguardias fue en la apuesta por el mundo subjetivo del artista, por su libertad creativa y un lenguaje atrevido, de imágenes arriesgadas y vocabulario original. El creacionismo proponía la independencia creadora del poeta, que más de influirse por el contexto histórico, aspiraba a crear la belleza del mundo sin imitar a la que ya existía. Se trata de una elaboración en algunos casos complicada y de difícil acceso, puesto que se debe tener mucha imaginación, creatividad, con el fin de elaborar una obra, bien sea una poesía o una novela con estas características. Muchos autores creaban nuevos mundos con nuevos seres que se relacionaban de una forma muy diferente de lo que haríamos nosotros mismos, usando nuevas palabras o incluso metáforas que en otro contexto o género literario no tendría significado. Otra de las características que se imponen en el creacionismo era que todo valía, estando su contenido a disposición completa del escritor. Aquella persona que busca una conexión o línea argumental o narrativa en estos relatos posiblemente no lo vaya a encontrar en ninguno de los textos que se definen como tal, puesto que puedes encontrar una frase en diferentes idiomas, un lenguaje inventado que no es posible descifrar o que no cuenta con un glosario o incluso con tipografías o escritos ilógicos que hacen que estas obras parezcan absurdas. Huidobro aseguraba que él lo que hacía era dar vida con sus adjetivos, que conseguía transmitir energía a cada una de las palabras, inventadas o no, y que estas creaciones contaban con una vitalidad que otros relatos no tenían ni tendrían jamás.
Las obras creacionistas están muy relacionadas y siguen estándolo al dadaísmo, como también al ultraísmo, debiendo las unas de las otras para crear sus obras vanguardistas, las cuales suelen tener una carencia de sentido o norma que hace que se traten de obras muy irracionales y sin un contexto claro. En palabras de Huidobro, un poeta debía hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Así la poesía estaba destinada, según ellos, a crear un mundo nuevo para la humanidad, siendo así el poeta semejante a un dios para su obra. Además, el creacionismo tiene mucha semejanza con el simbolismo francés, en cuanto a temas buscados fuera de la realidad, explosión estridente de las metáforas, búsqueda angustiosa de imágenes inéditas. Se pretendió crear una suerte de álgebra del lenguaje, de forma que los signos lingüísticos adquieran mayor valor por su capacidad para reflejar belleza y no por el objeto al que se haga referencia, por su significado sustancial. Manifiestos del creacionismo. Un manifiesto es una declaración pública de principios e intenciones, a menudo de naturaleza política o artística. Es decir, que un manifiesto consiste en una pieza documental mediante la cual se dan a conocer diversas ideas o problemas de un modo intenso y concluyente. Los manifiestos creacionistas indican la creación y los principios del movimiento. Non servían un manifiesto de Vicente Huidobro en el que rechazaba a la naturaleza fue publicado en 1914 y en 1918 se comenzó a escribir Al-Sator, que fue la obra cumbre de Huidobro. En los manifiestos se defiende el irracionalismo y la subjetividad. Además, mediante la metáfora se reorganizará la irrealidad y nunca a través de la razón. Las técnicas y formatos. Los caligramas. El término caligrama significa bella escritura y se refiere a un texto que, gracias a la organización de las letras, también se constituye como un dibujo. Los caligramas de este modo suelen combinar la poesía con la representación gráfica de figuras vinculadas a la temática de los versos. Podría decirse que los caligramas forman parte de la poesía visual. En este caso, las palabras van a crear una imagen que expresa de modo visual lo que las palabras mencionan. El escritor francés Guillaume Apollinaire, representante del cubismo literario, fue quien popularizó esta figura poética a comienzos del siglo XX en un intento por innovar en la creación literaria que le trajo reconocimiento internacional. En 1918 publicó una colección de poemas titulada Calligrams, Poèmes de la paix et de la guerre, de 1913 a 1916, que incluía diversos poemas que representaban visualmente el tema del que trataban. Cabe destacar los caligramas del poeta chileno Vicente Huidobro, considerado uno de los padres del creacionismo. Generalmente abogaba porque los escritores creasen su propio mundo imaginario. Su primer caligrama, Triángulo Armónico, salió a la luz en 1912 en la revista Musa Joven, y a partir de esta fecha comenzó una etapa de experimentación que le llevó a crear obras completamente innovadoras y de gran belleza, de forma casi paralela a Apollinaire. Las greguerías, otra técnica y formato, son un escrito corto conformado por una sola oración, cuyo objetivo fundamental es sacar al exterior o expresar algún tipo de idea de carácter filosófico, humorístico, poético o de cualquier otra naturaleza. Además, nacen de la naturalidad y sencillez. Las greguerías han sido consideradas creación del escritor y periodista español perteneciente al movimiento de vanguardia Ramón Gómez de la Serna. De acuerdo con él, una greguería se compone de humor más metáfora.
donde la realidad y las ideas coinciden para formar una expresión. De la Serna realizó un trabajo constante sobre las greguerías, hasta el punto de lograr que éstas llegaran a ser un género de la literatura. Sin embargo, muchas veces fueron usadas de manera excesiva y eso quizá restó cierta lógica, haciéndolas ver como un chiste sin llegar a mostrar su creatividad y el contenido lírico. Ahora, para hablar de Ramón Gómez de la Serna, fue un escritor y periodista español que nació en Madrid el 3 de julio de 1888 y perteneció al movimiento de vanguardia y además al novecentismo, también llamado Generación de 1914. Su obra literaria fue muy amplia y variada. Escribió ensayos, novelas, teatro y por supuesto famosas greguerías. Previo a la consolidación y promoción de sus greguerías, el escritor tuvo una marcada influencia de diversos escritores de las más variadas épocas. De la Serna reconoció en Horacio, Luciano de Samosata, William Shakespeare y Jules Renard, aparte de los maestros que le permitieron encaminarse y dar forma a su identidad literaria. Sus primeros escritos los realizó en el año 1908 en la revista Prometeo, que fue fundada por él mismo. En los años sucesivos publicó Beatriz, Desolación y El libro mudo. De la Serna comenzó a hacer uso de las greguerías en el año de 1910 y de ahí en adelante no paró. El resultado fue una gran influencia en los autores de la generación del 27 y su actual vigencia. A partir de 1920 comenzó a tener madurez literaria, época en la que hizo radio, viajó y escribió para varios medios españoles. Algunas de sus obras más importantes fueron Morbideces en el año 1908, El doctor inverosímil en el año 1914 y Greguerías en el año 1917. Algunas greguerías de Ramón Gómez de la Serna. 1. Como daba besos lentos, duraban más sus amores. 2. Si te conoces demasiado a ti mismo, dejarás de saludarte. 3. Un tumulto es un bulto que le sale a las multitudes. 4. Tocar la trompeta es como beber música empinando el codo. 5. Donde el tiempo está más unido al polvo es en las bibliotecas. Principales representantes. No hay mayor exponente del creacionismo que el propio Vicente Huidobro, uno de los grandes poetas de la América Latina, o el de su compañero creador del movimiento, Pere Reverte. Sin embargo, los continuadores del movimiento fueron especialmente Juan Larrea y Gerardo Diego, ambos españoles. Hasta cierto punto también pertenecieron a esta estética los poetas ultraístas que surgieron a partir de 1918. Algunas de las principales obras creacionistas son Altazor en 1931 de Huidobro, Manual de Espuma en 1921 de Diego y los primeros poemarios de Reverdy antes de que se decantara por el surrealismo. Vicente Huidobro. Huidobro es uno de los referentes obligatorios de la poesía latinoamericana del siglo XX. Nacido en Santiago de Chile en 1893, en el seno de una familia aristocrática, estudió literatura en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, pero se marchó antes de terminar. Su primer poemario se publicó en 1911, antes de que se marchara a Buenos Aires. Allí diseñó los rudimentos de su teoría creacionista, y luego se mudó a Europa, donde desarrolló el grueso de su obra y colaboró con numerosos grupos y autores españoles y franceses. Poco a poco fue perfeccionando sus técnicas, siendo su obra clave Altazor, escrita en 1931 y claro referente del creacionismo. A pesar de que esta obra es la que más se valora a día de hoy, por todo lo que contiene referente a este movimiento, Huidobro desde 1912 se dedicó a mejorar sus obras y textos, consiguiendo que fueran cada vez más cercanos a la idea que tenía de la literatura. Presionado por sus finanzas, retornó a Chile en 1932
donde continuó siendo una figura relevante, opuesta en cierto modo a la de Pablo Neruda. La publicación de Fuera de aquí, un manifiesto en contra de la visita de políticos italianos fascistas a Chile, le granjeó enemistades poderosas. Sin embargo, continuó siendo una figura tutelar del grupo surrealista La Mandragora, o que funde la revista Actual en 1944, de un único número. Finalmente se instaló en Cartagena, Chile, donde murió de un derrame cerebral en 1948. Dejó numerosos poemarios y novelas escritas, así como una influencia determinante en la cultura hispana del momento. Algunas obras de Huidobro son Portada de Tut Acup en 1925, Ecos del Alma en 1911, La Gruta del Silencio en 1913, Canciones en la Noche, que también fue en 1913, Poemas Árticos en 1918, Finis Britannia en 1923, Temblor del Cielo en 1931, Altazor o El Viaje en Paracaídas, que también fue en 1931, entre muchas otras. Juan Larrea. Este autor español nacido en Bilbao empezó a publicar en una revista especializada en el ultraísmo. Sin embargo, después de conocer la obra de Huidobro, se sintió más relacionado con este autor que por el movimiento ultraísta. Al igual que tantos autores de la época, viajó a Francia, en especial a París, para impregnarse de la poesía y las vertientes de la época, consiguiendo que su lengua no fuese un impedimento al escribir sus obras, puesto que, como hemos mencionado en las características, se podía escribir libremente en cualquier idioma, e incluso mezclar unos con otros para darle mayor carácter a la obra. Algunas obras de Juan Larrea son Arte Peruano 1935, Rendición de Espíritu en 1943, El surrealismo entre el viejo y el nuevo mundo en 1944, The Vision of the Guernica en 1947, La religión del lenguaje español en 1951, entre muchas otras. Gerardo Diego. Otro de los autores de gran renombre es Gerardo Diego, el cual también estuvo un largo periodo en París, para conocer a aquellas personas influyentes dentro de los movimientos vanguardistas, llegando a conocer a Vicente Huidobro, por lo que obtuvo de primera mano las claves para realizar este tipo de técnicas y llegar a crear obras del creacionismo tan importantes como Imagen o Manual de Espuma, siendo muy recomendable el segundo de los dos, puesto que es capaz de fusionar en un mismo poema otros dos más, logrando que enlacen a la perfección y que puedan seguir una línea narrativa. Aunque se le reconoce por el creacionismo, también cuenta con obras dadaístas. Algunas obras de Gerardo Diego son El romancero de la novia en 1920, Versos humanos en 1925, Fábula de X y Z en 1932, Poemas adrede en 1932, Alondra de verdad en 1941, entre otros. Pierre Reverdy, poeta francés al que muchos atribuyen la paternidad del creacionismo, siempre se movió dentro de los movimientos vanguardistas de la época, como el surrealismo o cubismo, teniendo vínculos con Picasso, Max Jacob, André Breton, entre otros. Trabajó hasta los últimos días de vida, dejando un legado muy importante. Algunas obras de Pierre Reverdy son Poème en prose en 1915, La Lucarne Novale en 1916, La Guitare endormie en 1919, Cours de Chien en 1921, Grande Nature en 1925, entre muchas otras. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abortando temas tabús y desordenando los parámetros creativos. Se desecha la simetría para dar paso a la simetría. Gerardo Diego prodigó los recitales de música y poesía, protagonizando él mismo los roles de recitador de sus propios poemas e intérprete musical desde el piano, logrando una simbiosis de poeta y músico nada común. A partir de los años 20, sus conferencias de conciertos acercarán a los teatros y salas de distintos países el arte de los clásicos como Mozart, Beethoven, Chopin o Schumann, pero también la música reciente de compositores como Fauré y Debussy. El éxito de las conferencias-conciertos dieguinas se asentará en realidad en una triple alianza. Por un lado, el conferenciante,
Un gran conocedor de la historia y la estética de la música, pero a la vez un orador ameno y brillante, que sabe mantener la atención del público con una prosa libre de tecnicismos, ya sea a partir de un simple guión o de un texto previamente redactado. Por otro lado, el pianista, un pianista íntimo y expresivo que se aleja de las tentaciones del virtuosismo para convertirse en un fiel servidor de la partitura. Por último, un poeta. El poeta, amador deleitante de músicas que sondearán las profundidades del sonido con una sola herramienta, la metáfora. Un feliz compromiso en suma entre música y palabra, en el que, por retomar las notas del programa de una conferencia-concierto, la precisión de conceptos no estorba el libre vuelo de la emoción musical y poética. Las profundas reflexiones sobre la historia, la estética y la técnica musical se aclaran súbitamente al fulgor de las imágenes infalibles. Dado que en ese tiempo hubo muchos conflictos armados, las pocas muestras tangibles fueron borradas. Musicalmente hablando, muestras tangibles eran casi que inexistentes de hacerlas. Por lo tanto, decidimos colocar representaciones posteriores de las mismas, que son poemas cantados. Playa de los peligros, no sé por qué me evocas la sensación concreta de una isla de Caribes. Tu viejo Duero sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. Si la luna fuera espejo, qué bien que yo te vería. Si la luna fuera espejo, dámela, tómala y vola en el cielo ya. Lectura y análisis guiado de un poema. El poema se llama Arte Poética de Vicente Huidobro. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando, cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. De esta arte poética de Huidobro se desprende que la misión principal del poeta es crear. Esto debe ser entendido en oposición a lo que era considerado como imitación de la realidad. Estas ideas no son originales de Huidobro y de la poesía. Los poetas simbolistas que Huidobro había leído se alejaban de pensar que la poesía debe reproducir verbalmente la vida. El poder de los versos y las palabras es útil para el creacionismo. La vida y la muerte son cosas muy poderosas, y cuando el adjetivo tiene el poder para dar ambas, el lector puede comprender la importancia de la poesía y la magnitud de los efectos que ésta puede producir. Un gran elemento del movimiento creacionismo es el rechazo a la naturaleza. En la cuarta estrofa, Huidobro dice: ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacerla florecer en el poema. Versos 14 y 15. Aquí utiliza un lenguaje cliché de la poesía para criticar a los poetas que escriben sobre la naturaleza y belleza que ya existe en este mundo. El creacionismo es hacer las rosas florecer con palabras para crear algo magnífico y bello en sí mismo. El último y más importante verso del poema dice: el poeta es un pequeño dios. Este verso es básicamente el tema del poema. El poeta escribe y crea todo lo que quiere con palabras. Como manifiesto, Arte Poética sugiere que los poetas sean parte de este nuevo movimiento y que abran su imaginación a nuevos mundos de literatura. El poema creacionista hace algo muy similar. El poema creacionista se opone al naturalismo, es decir, a la reproducción de la naturaleza, y busca crear una naturaleza propia, única. En el manifiesto, Huidobro ataca a la naturaleza y dice que creará una suya, propia, que se regirá por leyes diferentes.